Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un maravilloso miércoles a mitad de camino en esta semana, con la esperanza de que tengan un día maravilloso, y si no es así, cuenten con la fuerza y la esperanza necesaria para seguir adelante. Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8, Tertulias y más aquí en Radio Hogar, en compañía de Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Nuestra compañera Pastora Portugal se encuentra en quebrantos de salud, con quebrantos de salud, y no nos puede acompañar tampoco en el día de hoy. Oramos por ella. Recuerden que estamos en este mes de aniversario y tenemos la esperanza de que gracias a sus aportes económicos y a sus oraciones podemos continuar con nuestra labor de evangelización, de defensa de la democracia y de construcción de ciudadanía. Por todo esto, vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Mensaje de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, por los 71 años de Radio Hogar. Demos gracias a Dios por este tesoro que tenemos en la iglesia y en la sociedad panameña. Gracias le damos al Señor por el camino recorrido y elevamos nuestra acción de gracias por todas aquellas personas, sacerdotes, laicos, profesionales de la radio y oyentes que han hecho posible esta historia compartida. Pero para seguir adelante necesitamos el apoyo de todos, sus oraciones sobre todo, pero también su patrocinio económico. No dejemos que Radio Hogar libre sola la batalla para continuar al aire. Te invitamos a hacer una donación, grande o pequeña, lo que puedas, para ayudar a mantener vivo este valioso instrumento de comunicación, de nacionalidad y de cultura. Gracias por ser parte de esta hermosa historia. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. En su homilía de ayer en la fiesta grande del Cristo Negro de Portobelo, el obispo de Colón Cunayala, Manuel Ochogavía Barahona, agitó conciencias, repartió misiles, dicen algunos de los muchachos que escucharon las palabras del obispo allí en el templo, en el santuario de San Felipe, en Portobelo, y en los diferentes medios y redes sociales por donde fue difundido. Inició hablando de
el Cristo negro, de cómo al verlo martirizado también nosotros clamamos al cielo por las dificultades que tenemos aquí en Panamá y que nos hacen recordar tantos Cristos que aquí la están pasando mal. Vamos a escuchar esta primera parte. Y esto me da a mí hoy el margen para clamar también. Clamar por nuestro pueblo que pide justicia. Un pueblo expoliado. Radio Gara. Con una justicia fracasada. Y ahora quieren darle perdón a todos los que han robado en este país. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Aquí se roba y nada pasa. Ahora hay que perdonarlos. La justicia sigue ciega y muda y atada, sirviendo a los intereses de aquellos que solo quieren seguir lucrando a costa del dolor de cada uno de nosotros que clamamos, porque aquí hay mucha gente que viene hoy a pedir trabajo porque no lo hay. Aquí hay mucha gente que ha venido hoy a pedir salud porque no la hay. No hay medicina, no hay plata para medicinas. Aquí hay mucha gente que está pidiendo justicia porque no la hay. Y parece que eso a los que les debe importar no les importa. Duele. Y ojalá lo digo ahora aquí. No me corten los medios de comunicación, porque cuando hablo de los pobres y hablo del embalse de Río Indio y de la minera, me cortan. Monseñor Ocho Gavía también habló de las profundas divisiones que se viven aquí en Panamá y los abusos y oscuros horizontes para los pobres, pero también para los jóvenes profesionales. Vamos a escuchar. Nosotros como cristianos no podemos y no debemos permitir que esto nos siga dañando y destruyendo, porque somos un país ahora dividido, un país sin esperanza. Es un país donde los profesionales les decimos a los muchachos: estudien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un trabajo mal pagado, sin seguro, de 3 meses, de 4 meses. Eso es el futuro de los jóvenes panameños que hoy no pueden acceder a viviendas porque no tienen. Ese es el futuro de los panameños, y esto es lo que hoy yo quiero pedirle al Nazareno, que ya que él nos puso al presidente, como dijo, que nos solucione este problema. Monseñor, ante los desafíos que se vienen este año, de la apertura de la mina o el embalse de Río Indio, aseguró que la iglesia no se va a quedar callada, no se va a quedar en los templos, sino que va a estar al lado de los más necesitados. Escuchemos a Monseñor Ocho Gavía. Y la iglesia católica, óigalo bien, no va a ser mediador entre el corrupto y el pueblo. Radio Gara. No vamos a hacer vista gorda de estos problemas, y la iglesia no se va a quedar encerrada en sacristías cuando el pueblo está sufriendo. Y vamos a estar allí, vamos a estar vigilando, vamos a estar diciendo lo que haya que decir. Y si les duele, ya sabemos. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Y me van a perdonar que yo aproveche hoy para decir estas cosas. Radio Gara. Pero si no lo digo aquí, nadie se va a enterar. Porque como dije, a mí no me buscan para decir estas cosas en los medios de comunicación. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando miramos al Nazareno,
Tenemos que darnos cuenta de que hay muchos panameños que están como él allí, cargando una pesada cruz, y lo único que él nos pide, lo único que te pide a ti, es que no permitas que eso le pase a tu hermano. Radio Hogar. Que eso le pase a otro ser humano que está condenado injustamente por un sistema que lo lleva a la cruz, a la muerte. El Nazareno te está diciendo: no hagas con los otros lo que los centuriones hicieron conmigo. No hagas con tu vecino, con tu familia, con tus colaboradores. No hagas lo que hicieron conmigo. No permitas que otros queden también muertos en la cruz, olvidados. El obispo de Colón, en el tema específico de Río Indio, aseguró que hace falta información, que la gente no sabe, que la gente no ha recibido la información adecuada para tomar decisiones, y que para hacer algo de esta magnitud debe decidirse en una consulta popular de todo el país. Escuchemos a Manuel Ochoa Gavía. Eso es lo que el Nazareno nos debe decir a todos hoy. Mirar su rostro lleno de dolor no me puede dejar tranquilo, porque sé, porque lo siento, el rostro de los campesinos de Costa Abajo que no saben qué va a pasar con ellos. No saben. El proyecto puede ser maravilloso, pero aquí los panameños tendríamos que ser consultados. ACP, Canal de Panamá, no es un gobierno aparte, está para servir a los panameños, y los panameños tienen que decidir qué puede y qué no puede hacer el Canal de Panamá, porque este país no es solo un canal. Este país son 4,5 millones de personas que luchan, y que lamentablemente las ganancias del canal no nos llegan. Radio Hogar. Porque se quedan en manos de los de siempre. Y si esto no cambia, ¿cómo esperan que los campesinos confíen después de décadas de olvido? ¿Cuántos de ustedes han ido allá a ver si comen? Saben que cuando fue la pandemia les repartían una bolsita a esas familias campesinas al mes. ¿Eso qué es? Ni ustedes ni yo podíamos comer una semana con las bolsas de alimentos. Y allá nunca fueron una carga para el Estado. Son gente que lucha, que tiene dignidad, que ama su tierra, que tiene una historia, que no llegaron allí ayer, que son los descendientes de los habitantes que había allí cuando llegaron los españoles, que esa gente lleva allí centenas de años, y nosotros ahora decimos, esa tierra no es tuya. Finalmente, Monseñor Manuel Ochoa Gavía Barahona, obispo de Colón y Cunayala, indicó que en Panamá se usa el hambre para doblegar las voluntades. Escuchemos. En este país se han cometido pecados graves, y a los ojos del Nazareno eso no está bien. Aquí se ha usado el hambre para doblegar la conciencia de los panameños. Eso fue lo que se hizo con los maestros, y encima se les insultó, y la persona responsable ni siquiera se acordó de pedir perdón, porque sus palabras no son de una católica, como se dice. Y duele más porque se llama católica. Cuando la soberbia puede más que la humildad, aquí hay un grave problema, y no es un problema político, es un problema humano, de conciencia, es un problema de vida, es un problema de quién es verdaderamente Dios en mi vida. Radio Hogar.
cuando no soy capaz de reconocer mis errores y reconocer que me equivoqué y corregirme delante de Dios. No esperemos que Dios acepte esas cosas de nosotros. Este es el resumen de lo que ayer en su homilía, en la solemnidad del Cristo Negro de Portobelo, proclamó Monseñor Manuel Ochoa Gavia Barahona. Rubén, tú que eres un muchachito, comparado pues conmigo, tal vez, ¿no? Así es, no lo dudes. Como joven y como periodista que has escuchado muchas homilías y has estado presente pues en tantos actos políticos y no políticos, ¿qué opinión te merece esto que ha comentado Monseñor en este día 21 de octubre? Yo creo que aprovechó muy bien el contexto de la celebración del Cristo Negro de Portobelo, teniendo en cuenta que el tema Río Indio afecta a una parte de la provincia de Colón, donde se supone se concentra algunos de los afectados, seguramente por allí estarán, y también teniendo en cuenta que al Cristo Negro lo siguen, en su mayoría son devotos de clase media baja, por decirlo de alguna manera, no sé, porque ahora no sé si hay clase media, con todo esto de la situación económica en la que estamos, pero para ilustrarme un poco, son personas bastante humildes las que acuden a esta iglesia para la celebración del Cristo Negro de Portobelo, aprovechando ese escenario en donde convergen este tipo de personas que menciono, que son de pueblo. Monseñor Ochoa Gavia aprovecha esta coyuntura para enviar un mensaje contundente. Al final, siento que más que todo viene siendo como expresar lo que refleja el común del panameño, ¿no? Sí. Que esos aportes del canal no le llegan a todos y que prácticamente pues estamos en una situación que se mantiene en el transcurso del tiempo, de falta de oportunidades, falta de mejoras en la calidad de vida de las personas más necesitadas. Así que creo que es un poco en esa línea que es el mensaje. Y siento que, bueno, vuelvo y le repito, aprovechó esa coyuntura, ¿no? De que se está celebrando el Cristo Negro de Portobelo y hay tantas personas que puedan escuchar el sentir del panameño de a pie. Sí. Sabes que hace poco estuve en una reunión en la que el tema era justamente eso, ¿no? ¿Qué se hace con el dinero que año tras año entra a las arcas nacionales provenientes del Canal de Panamá? Y se tenía la impresión de que era un dinero que entraba como en un pozo sin fin. Y mira, al menos lo que se presentó ahí no es así. Sí. El Estado indica dólar a dólar en qué usa cada centavo del canal. Lo tienen codificado, registrado y ubicado, pero no lo divulgan. Es una tragedia esto de la comunicación por estar distraído en otras cosas. Lo que yo entiendo es que, y creo que eso fue, en la administración pasada, en su momento el presidente Cortizo dijo que eso él no lo podía determinar porque, y eso haciendo alusión a lo más reciente que se ha hablado sobre los aportes del canal. Sí. No se puede determinar porque esos aportes van directamente a la cuenta del Tesoro Nacional y eso se utiliza en general para muchas cosas. Para obras, para gastos, para esto, para lo otro, más que todo obras y proyectos a nivel nacional, de todo tipo. O sea, no se puede cuantificar específicamente. Los 1.000 millones del canal te beneficiaron, qué sé yo, en el hospital X o en el proyecto X, no. O en la carretera X, no. Eso es lo que decía. Eso es lo que porque eso va al Tesoro. Sí. Es la cuenta del Tesoro, es una cuenta general. Eso es lo que decía el presidente Nito Cortizo. Sin embargo, de lo que se tiene, información que se tiene ahora, y hay que sacarla a la luz, es que de este monto iban desglosando para cada proyecto cuánto dinero se debe usar y si se usó o no se usó. La información está en alguna oficinita ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas y habría que buscarla. Pero ahora, ¿por qué es importante eso? Precisamente porque uno siente como el dinero se usa políticamente con ánimo de llevarse la taquilla de que hice tal puente, hice tal escuela, sin decir de dónde viene el dinero, se pierde la información y se cae en este mar de hechos y datos sin especificar, y hay que usarla más inteligentemente. Es lo que, producto de esa reunión, yo concluyo. Pero mira que fue una reunión privada, no fue una reunión tampoco pública para llegar a más gente. Creo que eso es muy importante que se haga
y ojalá lo hagan y pronto, pero no lo van a hacer ahora corriendo para justificar el embalse de Río Indio. Creo que eso también sería un error. Como ves, hay una cadena de errores. Siempre queda la duda. Claro, va a quedar la duda, por supuesto. Siempre se mantiene la duda. Y Monseñor Ochoa Gavía dio en el clavo cuando dice, después de tantos y tantos y tantos años de abandono, no vengan ahora a correr también a prometerme cosas o a prometerle cosas a los campesinos, porque nadie les va a creer. Ha sido demasiado tiempo de desidia, ¿va? Que ahora no vamos a creerles lo que nos van a hacer el bien. Creo que es el punto central el que quería llegar el obispo de Colón. La homilía es mucho más larga, ojalá podamos programarla por allí a lo largo del día o del fin de semana, Arsenio, para gozarla completa. Dura casi 20 minutos. Acá hemos puesto solo un extracto mínimo. También sería muy bonito poder entender la antropología de la fiesta del Cristo Negro de Portobelo, que es muy distinta a las otras, donde Cristo es el centro, como Atalaya o como Alange, porque nació de una manera diferente. Recuerden que nació en tiempos de la colonia, de manos de esclavos negros que tienen su propia sociología. Y entonces la misma fiesta es diferente y hay que entenderla desde su raíz para poder comprender lo que ahí ocurre hoy. Que hay que purificarla, sí, hay que purificarla, hay que tratar de elevarla de nivel, sí, también, pero hay que entenderla desde la raíz para no caer en equívocos y no de quedarnos con aquella eslogan de que el Cristo Negro es el Cristo de los maleantes, ¿no? Y que allá va solo maleantes, porque no es así. Hemos visto allá empresarios grandes allí caminar hacia la imagen para echar una conversa con Dios, y también a indostanes, por ejemplo, indostaneses, que son muy devotos del Cristo Negro de Portobelo, los hindúes y los indostaneses aquí en Panamá, los pakistaníes, todavía no han entendido el por qué lo hacen, pero van en familia, con sus hijos a esta festividad, que hay también que conocerla a fondo. Rubén, tenemos más información de ese lado, el punto 12. Sí, cambiando de tema un poco, el Consejo de Gabinete ayer reunido aprobó el proyecto de ley 3425 que restituye el Instituto Nacional de la Mujer, que se encargará de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres. Se desconoce si la estructura del Ministerio de la Mujer se mantiene igual, lo mismo que su presupuesto. Vamos a escuchar el reporte. En la sesión del Consejo de Gabinete de hoy se nos ha autorizado para proponer ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, y dicta otras disposiciones, cuyo principal propósito es fortalecer y modernizar la institucionalización del Estado panameño en materia de derechos humanos, igualdad de género y prevención de las violencias contra las mujeres. Con esta propuesta se busca contar con una estructura más eficiente, técnica, articulada, que permita consolidar la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional, alineados al Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029, que establece como objetivo fundamental transformar la economía y la estructura del gobierno mediante una administración pública más eficiente, transparente y orientada a resultados para garantizar un crecimiento económico que se traduzca en el progreso de nuestra gente. El Instituto Nacional de la Mujer tendrá autonomía técnica y operativa, lo que permitirá agilidad en la toma de decisiones y una mejor articulación interinstitucional y un uso más eficiente de los recursos públicos en consonancia con los principios de racionalidad del gasto y optimización de la inversión social. En nuestra arquitectura institucional vamos a buscar robustecer la acción del Estado en todos los niveles con un enfoque técnico, preventivo, territorial y de derechos humanos. Esta transformación se alinea con experiencias internacionales recientes en las que como Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Israel han adoptado reformas similares, reorganizando sus estructuras sin debilitar la protección de los derechos de mujeres, sino reforzando su efectividad y sostenibilidad. En este contexto y en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal,
El presente proyecto representa una oportunidad para mejorar el desempeño institucional y liberar recursos que puedan ser reorientados hacia áreas prioritarias de atención directas y prevención de la violencia hacia la mujer, sin comprometer los avances en materia de género ni los principios de no regresividad. La pregunta que quedó en el aire, al menos no lo encontré las respuestas por ahí en lo que estuve tratando de encontrarlas, si la estructura del Ministerio de la Mujer queda tal cual o si se reduce. Por ejemplo, ahí estaba la ministra actual de la Mujer, que no es la que da la noticia, la da la del MIDES, que entiendo sería la institución por encima del INAMU, es la que va a regir el INAMU, el MIDES. Exacto. Como estaba antes. Como estaba antes. Entiendo que sí. Se supone, porque eso fue lo que se habló en su momento cuando el presidente lo anunció, que va a desaparecer el ministerio para volver a hacer es que cuando pasó de INAMU a Ministerio de la Mujer, creo que la estructura del INAMU se convirtió en un ministerio en la administración anterior. Sí. Ahora vuelve a lo mismo. No sé cómo sería, ¿no? Si entiendo, por lógica simple, que desaparecería el ministerio como tal. Sí. Para convertirse en instituto. Y la planilla como tal, no es lo mismo el sueldo de un ministro de Estado que un director de institución. Habría que ver cómo va a quedar eso inmediatamente se apruebe la ley, con la actual el funcionariado que hay ahí vigente, ¿no? Es lo que queda por preguntar y por ver si en el proyecto se advierte. Ellos dicen que ahora el INAMU debe ser más ágil y con mayor capacidad de ejecución. No entiendo por qué el ministerio no lo hacía, ¿no? Lo que sí se le pierde es la silla en el gabinete los martes. Ahí ya desaparece la funcionaria en esas reuniones. Que tal vez le quitaba el tiempo para trabajar. Un voto menos, porque tal vez tengan derecho a participar, pero no tenga derecho a votar. A votar. Tenga derecho a voto, pero no a voto. Claro. Rubén, mira que en otra información, el ciudadano ecuatoriano que sobrevivió al ataque de los buques estadounidenses en el Caribe, que dicen que era pescador, pero no sé qué hace un pescador en un submarino, ¿no? Iba en un submarino, iban 4, ¿no? Wow. Sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano. Bueno, el ecuatoriano, la justicia ecuatoriana le dio libertad porque no encontró pruebas de que fuese un narcotraficante. Y lo deja en libertad. Por supuesto está en muy malas condiciones, después de un bombazo de ese tamaño, no quedó mucho de su salud, pero lo dejan en libertad porque no hay cómo probar de que efectivamente fuese un narcotraficante. Lo que desdice el argumento de Estados Unidos y el presidente Donald Trump de que solo está atacando narcotraficantes. Vamos a escuchar la nota. Mientras tanto, en Ecuador liberan al sobreviviente del bombardeo efectuado por las fuerzas estadounidenses por la falta de pruebas. De esta manera se pone en duda la narrativa de la Casa Blanca sobre su supuesta lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe. Según las autoridades ecuatorianas, no existen elementos ni indicios que vinculen al ciudadano con organizaciones criminales, como lo afirma Estados Unidos. Cabe destacar que la acción militar ocurrió el pasado jueves, cuando fuerzas estadounidenses interceptaron y destruyeron un sumergible cerca de las costas venezolanas bajo la sospecha de que transportaba drogas. En la operación, 2 de los 4 tripulantes murieron y los otros 2, un colombiano y un ecuatoriano, sobrevivieron, quienes posteriormente fueron rescatados y enviados a sus países de origen para ser enjuiciados. Por su parte, Luis Ignacio Lula da Silva también defendió la soberanía de la región. El presidente de Brasil destacó que es importante mantener la paz ante lo que calificó una creciente polarización. En este contexto, advirtió de que las intervenciones extranjeras pueden causar un mayor daño a América y el Caribe. Radio Hogar. En América Latina y Caribe. En América Latina y el Caribe también vivimos un periodo de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz es nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva y de conflictos étnicos o religiosos. Las intervenciones extranjeras pueden causar un daño mayor de lo previsto. Esto creo que está dando en el punto, ¿no? El hecho de que el Caribe, que es cierto, se estaba usando para traficar drogas, se haya convertido ahora en una zona de guerra sin mayores pruebas. ¿Por qué no quedaron pruebas para poder mantener detenido al ecuatoriano? Porque los volaron.
Le metieron un cuetazo, desaparecieron de la nave y todo lo que iba adentro. Por supuesto, se desaparecieron las pruebas. Estados Unidos no está presentando las evidencias. Adelante, Rubén. Para mí creo que siembra mucho más dudas esto. Siembra mucho más dudas. Queda un mar de dudas en el ambiente al respecto de esto, porque al final creo que históricamente las autoridades, cuando quieren dar un golpe a un delincuente o llámese crimen organizado, lo lógico es que el golpe se dé completo, en el sentido de que no solo se haga la captura de las personas involucradas o el decomiso de los bienes ilícitos, o en este caso de drogas, si se puede llamar así, sino también que respondan ante la justicia. O sea, de nada vale que tú ataques esta situación y encima después, la persona o las personas van a salir absueltas por falta de pruebas. Eso no tiene sentido. Entonces al final queda en un simple escándalo. No le hallo sentido. A nivel internacional queda como una pataleta más de Donald Trump, si se quiere llamar de alguna manera, pero la verdad es sumamente sospechosa. Y mira, sumamente sospechosa. Y lo delicado de esto es la violación del derecho internacional, porque aun cuando tú unilateralmente los declaras terroristas a los narcotraficantes, primero tienes que probar que al que le estás disparando es un narcotraficante, Dios mío. No puedes disparar por lo que tú crees, por informes de inteligencia que no son admisibles en ningún tribunal. Entonces, esto se está violando el derecho. Estás dejando sin herramientas judiciales incluso a los propios países que dices estar defendiendo, en el caso de Venezuela, Colombia, Brasil. Estás convirtiendo el área en una zona de guerra sin mayores consecuencias, porque la consecuencia ¿cuál va a ser? Que ahí no va a salir ningún barco ni siquiera a pescar, por temor a ser bombardeado y sin poder defenderte y sin poder justificar en ningún tribunal lo que está pasando. Creo que ahí nos estamos metiendo en una zona gris muy, pero muy peligrosa. Finalmente, ayer fue noticia algo muy interesante. Una acérrima conservadora llamada Sanae Takaichi fue elegida como primera ministra de Japón por el parlamento en sus dos cámaras. Allá en Japón hay cámara alta y cámara baja. Las dos cámaras eligieron a esta mujer, Sanae Takaichi, como primera ministra en un momento histórico para una nación históricamente patriarcal, donde tanto la política como los lugares de trabajo y hasta el deporte están dominados por hombres y hombres ancianos. Takaichi asume el cargo en un momento en que Japón enfrenta crecientes problemas económicos y una política fracturada y estancada, apenas unos días antes de la visita programada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no es famoso por ser muy caballeroso con las damas. Vamos a escuchar la nota. La conservadora Sanae Takaichi se convirtió este martes en la primera mujer en ser nombrada primera ministra de Japón. Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, fue elegida en la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento japonés, al alzarse con 237 de los 465 sufragios en juego, 4 más de los que necesitaba. La victoria de Takaichi, de 64 años, fue anunciada con júbilo en la Cámara Baja, cuyo voto prevalece, y se impuso después en la Cámara Alta en segunda ronda frente a Yoshihiko Noda, líder del mayor partido de la oposición, con 125 votos frente a 46. Su nombramiento estaba prácticamente asegurado después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón, su nuevo socio de coalición. El cambio de gobierno en Japón se produce después de que Shigeru Ishiba, de 68 años, anunciara su dimisión como primer ministro en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder, cuando la antigua coalición perdió la mayoría en ambas cámaras de la Dieta. La dimisión de Ishiba motivó unas primarias en el PLD el pasado día 4 de octubre, en las que resultó vencedora en segunda ronda Takaichi, uno de los perfiles del ala dura de la formación. Es tremendo esta noticia, porque cambia totalmente el panorama en una sociedad tradicionalista, una sociedad que iba con viento en popa. De repente se frena, ayudada también por estos aranceles terribles de Donald Trump, pero también con una política que se iba cayendo a pedazos, ¿no? Con los pies de barro, y ahora surge esta figura. Hay una mala broma por ahí, que no sé si compartirles, porque de los dos países que ha visitado nuestro presidente,
dos presidentes se han descalabrado, que es Perú y Japón, íntimamente relacionados estos dos países, ¿no? Tienen una estrecha relación. Con esta mala broma, vamos a la pausa y regresamos de inmediato, esperando que nuestros invitados ya estén cercanos aquí en las oficinas de Radio Hogar. Vamos a la pausa. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Despertar Empresarial, espacio dedicado a promover el emprendimiento. Y hoy que vamos a hablar de emprendimiento, a ver, ¿a cuántas señoras y hasta señores hay que tejer? No les encanta tejer con crochet, o sea, con aguja, hilo delgado. Muchas abuelitas lo saben hacer y muchas nietas o nietos quieren emprender. Ahí está un negocio. ¿Qué tal si pones a la abuelita que le gusta tejer a hacer ciertas cosas y luego puedes emprender y hacer un negocio con lo que la abuelita hace? Y bueno, ahí se dividen. Miren, hay un sitio bien interesante en Instagram de una chica que se llama Silvia's Crochet. Y ella te enseña a tejer y hacer el negocio con el crochet. Y por ejemplo nos cuenta que por qué deberíamos de tejer brazaletes a crochet. Sí, de esos brazaletes lindos que tanto le gustan a mujeres u hombres. ¿Por qué tejerlos? Bueno, pues los diseños pueden ser tan elaborados como tú quieras, como tú lo desees. Un brazalete básico. Es un proyecto bien fácil, dice Silvia. Sencillo a tejer, donde usas los puntos básicos del crochet y con eso puedes empezar quizá el negocio. El crochet desarrolla habilidades fundamentales, como mantener tensión firme, contar puntos y leer patrones. O sea que también por ahí ayuda mentalmente. Dice Silvia que el tejer crochet reduce el estrés y la ansiedad, porque el movimiento repetitivo del crochet activa la misma respuesta de la relajación y la meditación. La estimulación cognitiva. El crochet sigue patrones, resuelve problemas. Cuando algo sale mal y creas nuevos diseños, mantienes el cerebro bien activo y ágil. Tanto las personas mayores como los jovencitos, si quieren tejer o si quieren llevar el negocio de la abuelita y hacer brazaletes de crochet. Es la oportunidad del emprendimiento, dice Silvia. Crochet tiene gran demanda en mercados locales, tiendas de artesanías y plataformas en línea, así como la gente que está a tu alrededor. Puedes tener diseños preciosos de flores, de lo que tú quieras, la imagen que tú quieras, hasta para niños y niñas. Simplemente pónganse a buscar, pónganse de acuerdo con sus adultos, con quienes saben de crochet, o aprendan de crochet. Silvia Crochet es una nueva línea de emprendimiento y bien fácil, bien interesante y bien bonita. Ojalá les sirva el consejo. Despertar Empresarial, espacio dedicado a promover el emprendimiento. Mensaje de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, por los 71 años de Radio Hogar. Demos gracias a Dios por este tesoro que tenemos en la iglesia y en la sociedad panameña. Gracias le damos al Señor por el camino recorrido y elevamos nuestra acción de gracias por todas aquellas personas, sacerdotes, laicos, profesionales de la radio y oyentes que han hecho posible esta historia compartida. Pero para seguir adelante necesitamos el apoyo de todos, sus oraciones sobre todo, pero también su patrocinio económico. No dejemos que Radio Hogar libre sola la batalla para continuar al aire.
te invitamos a hacer una donación, grande o pequeña, lo que puedas, para ayudar a mantener vivo este valioso instrumento de comunicación, de nacionalidad y de cultura. Gracias por ser parte de esta hermosa historia. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Oye, Rubén, me ha llegado una nota aquí que indica que el contralor Anel Flores prepara una orden para cautelar los bienes a unos cuantos funcionarios del pasado gobierno, Yanaina Teguani, Federico Alfaro, Nadia del Río, entre otros funcionarios. El Contralor de la República va a cautelar las cuentas y bienes de estos exfuncionarios de la administración del expresidente Laurentino Cortizo, adicionales a 40 que ya impuso bajo esa nueva resolución que le da superpoderes para aplicar este tipo de acciones sin que medie una orden judicial o un proceso o ni siquiera una auditoría. Él tiene esta potestad ahora de cautelar bienes y cuentas. Estos funcionarios, repito, son Federico Alfaro, Yanaina Teguani, Nadia del Río, Juan Carlos Soto, no somos familia, Giselle González, entre otros funcionarios. Recientemente el Contralor rechazó remitir a la Corte Suprema de Justicia un recurso de advertencia de inconstitucionalidad presentado contra la resolución que le da estos superpoderes. Según la fuente, Flores considera que las actuaciones de advertencia promovidas por el abogado Ángel Álvarez se relacionan con clientes que él representa y que pese al cuestionamiento público, la Contraloría no estima necesario remitir la solicitud a la Corte para su revisión. Especialistas en el tema aseguran que la acción del Contralor podría dilatar la posibilidad de que el máximo tribunal analice la constitucionalidad de las funciones que el Contralor se ha atribuido a sí mismo al amparo de un reglamento que él mismo emitió. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. El invitado tiene la palabra. El invitado de este día es el abogado Emigdio Manzané. Él es abogado del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá. ¿Qué está pasando con los músicos? Dice que andan en pie de guerra. Cuénteme a qué se debe, cuál es el contexto y qué están solicitando. Sí, buenos días, Soto, y amables oyentes de esta emisora, y con la bendición de Dios tratar de seguir haciendo las cosas bien. Bueno, hace 50 años, más de 50 años, 1974 para ser específico, se dictó la única ley que tienen los músicos en este país y los artistas nacionales. ¿50 años? Más de 50 años, 1974. Wow. Una ley de 4 artículos, de los cuales 3 son de contenido y uno que es de formalidad, sí, un ripio. Entonces Panamá es una plaza artística. Acaba de pasar los premios Juventud. Sí. Y piensan volver a traer más cosas. Panamá en Latinoamérica, en Centroamérica, tiene una plaza de proyección internacional a artistas. Sí. O sea, entonces, antes más, pero ahora sigue siendo. Sí. Todavía le queda algo. Entonces, ¿qué pasa? Que con una ley desfasada que no contempla los avances reales del mundo del espectáculo, de los derechos de los artistas, Radio Hogar. Entonces no podemos seguir funcionando. Y así se hicieron muchos esfuerzos en años anteriores, administraciones anteriores, no se pudo concretar absolutamente nada. Hasta la administración pasada de la Asamblea se produjo un intento de regular a través del Ministerio de Cultura este tema, y en plena pandemia nosotros nos sentamos, mientras la gente estaban
en otros países recogiendo los muertos por la pandemia. Nosotros estábamos en el Ministerio de Cultura con mascarilla y todo el tema discutiendo la ley del artista, con todos los sectores, incluso con la intervención de la Universidad Nacional. Pero al final, en esa era la época que estaba el señor Carlos Alvarado de ministro de Cultura. Sí. Hubo un cambio de ministro de Cultura y la nueva ministra incumplió con el acuerdo de llevar todo lo actuado a la Asamblea para que se transformara en un proyecto de ley. Obviamente, los organismos, todos los que estaban sentados en la mesa, nos levantamos y se entregaron las memorias, pero nunca se cumplió con ese acuerdo. Nosotros dijimos, como gremio de artistas y músicos, bueno, ese es un insumo que se discutieron, 26 ejes temáticos. Eso hay que transformarlo en un proyecto de ley. Y nosotros se produjo intersindical y gremialmente el documento. Se presentó en la administración pasada y se llegó hasta el punto de audiencias públicas, 3 audiencias públicas en la Asamblea, pero murió allí porque la Asamblea se acabó. Okay. En esta nueva... Esas audiencias públicas no formaron parte de ningún debate. No, eso era un intermedio para habilitarle el camino hacia la comisión. Vino esta nueva asamblea y retomamos el esfuerzo. Se conversó con algunos diputados nuevos que ya entraron, entre ellos el diputado Ernesto Cedeño, y Ernesto Cedeño planteó en el Pleno el año pasado, en septiembre del año pasado, y llevó el proyecto al Pleno. El Pleno se presentó en el Pleno, se pasó a la comisión en primer debate, y la comisión de la Asamblea lo prohijó en primer debate. Habíamos avanzado, por lo menos fue acogido. Sí, pero se dejó allí. Operación Gaveta. Sí, entonces en esta nueva legislatura, la actual que empezó en octubre, que empezó en julio. Se retornó nuevamente el documento, se abrió a proceso y ahora está en una subcomisión. Se avanzó. El proyecto no se aprobó en primer debate, pero sí se ordenó una subcomisión dirigida por el diputado Betseray Richards. Y de 3 diputados, y se empezó la discusión a nivel de esa estructura. Se terminó de discutir todo, se dejaron las propuestas y ellos están por emitir el informe de subcomisión a la comisión. Para que la comisión... ¿Tienen idea de qué puede estar diciendo ese informe? No tenemos, porque nosotros presentamos las nuestras de los artistas. Hay un sector de los promotores de espectáculos públicos que es la contraparte, ¿no? Que nos consta que están en el tema, y el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura también, que tienen que opinar, porque el proyecto es de laboral y cultura por el tema cultural, ¿no? ¿Y esta asociación de derechos de autor también debe estar ahí? Sí, ellos están ahí con el amigo, ahora el director, el amigo Mavín Moreno, es el presidente de la SPAC. Además otros organismos de gestión colectiva que también se están planteando. Pero básicamente, la Caja del Seguro Social, porque estamos hablando de régimen laboral y de seguridad social para los artistas y músicos del país. Bueno, estamos en ese momento. Yo tenía la esperanza de que antes que terminara esta legislatura, que ya nos quedan una semana, se pudiera por lo menos haber leído el informe y ver cuál es la recomendación el proyecto. Tiene 88 artículos. Wow, de 4 a 88. De 4 a 88, imagínate el avance, ¿no? Y de contenido, porque lo puedes poner 200 artículos como el de la Seguridad Social. Pura esquirla. Sí, bombita. Bueno, estamos, en ese nivel estamos. Pero, licenciado, ¿podría decirnos el salto cualitativo en qué consiste de los 4, qué se decía en los 4 y qué se está buscando ahora? Ya sería el desarrollo temático del proyecto. Mira, el resumen, por lo menos. Sí, más el resumen.
primero, la ley del 74, la ley vieja, para ubicarnos, la ley vieja decía que el artista nacional que alternaba con un extranjero tenía derecho a que se le pagaran $1,000. Estamos hablando en el 74, $1,000 que ya no era, pero era, ¿no? Okay. Ahora imagínate $1,000 hoy sale a 50 centavos, si lo vemos en el estudio técnico. ¿Y se piensa lo mismo de un artista que canta con pista que con una orquesta? No, tiene que ser con orquesta, tiene que ser con participación en vivo. El número folclórico, por ejemplo. Radio Gara. Se dice que estamos hablando de que en cada espectáculo nacional e internacional debe haber un número folclórico, porque esa es la ventaja de preservar la identidad, la nación y la identidad nacional. Pero no con pistas, sino que el tipo vaya y baile y toque y ejecute su medio. ¿Y esos $1,000 para todo el conjunto? Sí, entonces si hay una Big Bang, por ejemplo, sale a cuara. Claro. Porque son 12. Claro. Sí. Pero bueno, y el concepto de la paridad, es decir, si viene 5 orquestas, Gran Combo, lo que sea. Sí. Tiene que haber 5 alternación nacional, 5 grupos nacionales. Okay. Y no 1, 3 por 1 o 1 por 5, nada de eso. Okay. Esa es la paridad. La desprotección social, el músico no tiene protección social. No se jubila jamás. No se jubila jamás, el artista en términos generales no cotiza al seguro. Eso es un tema de seguridad. Por ahí tenemos un amigo nuestro, bueno, fue amigo nuestro, ya no está con nosotros, muy famoso, Orlando Ruiz. ¿Cómo no? Y bueno, el final del amigo no fue el que se merecía como el talento que era, ¿no? Sí. Pero nadie se sintió con la epidermis, ¿no? Para ayudarle, para tirarle una toalla. Sí, entonces esas son cositas que no deben seguir pasando, ¿no? Okay. Entonces están pidiendo que se aumente el monto de lo que se le pagaría a un artista panameño. Claro, porque el tema es que ahí hay un tema muy delicado y que nosotros hemos estado batallando frente a esto. Viene Shakira, por ejemplo. Hoy viene Shakira y se dice en el contrato del promotor que presenta en el Ministerio de Trabajo que Shakira viene por $150,000. Pero a Shakira me la traen 6 meses después y me la traen por $100,000. Entonces, no es lo mismo pagar los impuestos nacionales al fisco por $150,000 que por $100,000. Okay. Y no es lo mismo la cotización sindical que tienen que pagarles a todos los gremios sindicales, que son 5% del valor declarado en el contrato. Y no es lo mismo 5% de 100 que de 5% de $150,000. Explíquenos eso de nuevo. Hacen trampa con la declaración de lo que le van a pagar al artista que viene. Sí, involucra un montón de pagos adicionales que tiene que hacer el promotor. El espectáculo internacional en Panamá, ¿qué implica? Pago al fisco nacional por la divisa. Okay. Sí, 1.17%. Pago del 5% del valor a los sindicatos por ley. La ley 10 dice eso, que hay que pagarle el 5% a los sindicatos. ¿A todos? A todos los gremios sindicales. Antes había 1, ahora hay 6. Que tiene que ver con el espectáculo y a todos les debe corresponder por partes iguales, ¿no? Mira. 20 balboas por la cuota de paso. Cuota de paso es el acompañante del artista internacional que carga el band boy. Entonces, $20 por eso. Tiene que pagar los costos de migración de los carnets por los permisos de turista. Vaya. Tiene que pagar al artista internacional la alternabilidad de los $1,000 que ya hablamos. Y tiene que pagar el número folclórico, que eso es ahí no está regulado. Los promotores deben estar furiosos con esto. No, por favor, están bastante incómodos, ¿no? Radio Gara. Entonces, ahora estamos planteando otra cosa. ¿Qué estamos planteando? Que como hay mucha distorsión en ese tema del contrato, porque yo puedo declarar en el ministerio $150,000 a Bad Bunny, ¿no? Sí.
Pero en realidad Bad Bunny no está cobrando eso, está cobrando $300,000. Sí. Y cuando viene el chequeo de impuestos cruzados entre un país y otro, revienta ya en Puerto Rico, en Miami, donde sea que este muchacho fue por 150. No, que él está muy barato, entonces ¿cómo me vas a cobrar 1.050? Y que espérate, es que yo no cobré 150, mi tarifa es 300,000. Sí. Oye, entonces hay casos en España con que se están ventilando aquí. Entonces, esa distorsión se le hemos dado al ministerio. Caramba, vamos a sentarnos, vamos a corregir, vamos a sentarnos a ver el tema, pero no hay manera. En la ley estamos introduciendo ese cambio. ¿Por qué? Okay. Porque estamos solicitando crear la Junta Nacional de Peritaje. Fíjese, ¿dónde vamos? Que revisa todo eso en el campo. Sí, dirigida por la DGI. ¿Quién es el responsable de las finanzas del Estado de garantizar de que no haya fuga? La DGI, el Ministerio de Planificación, Economía y Finanzas, perdón. Estamos diciendo que ahí esté el ANTAI. Y ya tú sabes por dónde viene el tiro del ANTAI, porque es con todo lo que hemos explicado. Contraloría, y los promotores que tengan sus representantes, migración y los gremios organizados más el ministerio. Pero que no la dirija el Ministerio de Trabajo como ahora existe. Ese es otro cambio cualitativo. Que la dirija la DGI. Para que no se vayan los dineros. Que no se vayan y garantice que realmente el promotor que no entienda esto y se sienta incómodo, ya tú sabes por qué es. Claro. Porque vamos a entrar en las reglas de juego. Hay un chat que me llega, ya se nos está acabando el tiempo, licenciado. Nos queda un minuto. ¿Quién garantiza calidad? Porque el músico panameño tiene que ganarse esto, no se lo deben regalar, tiene que ganárselo con su talento y su trabajo bien hecho. ¿Quién garantiza la calidad de la obra panameña? En el proyecto de ley se establece una certificación de calidad. Claro, es hasta un poco antiético decir que un músico es mejor que el otro, o que haya una entidad que diga Manzané es buenísimo y Soto es primera categoría, segunda categoría. Sí. Eso es como que medio complicado. Pero sí estamos planteando la certificación, la cartelera, la historia de nosotros tenemos que tener la historia que hizo Manzané musicalmente, las producciones, la calidad, su impacto internacional, su acogida con el público. Todos esos temas de ponderación están incluidos en el proyecto de ley, que esperamos que en este periodo gubernamental por lo menos se apruebe. Sí. Ya no va a ser en octubre porque ya se venció. Sí. Estamos sobre eso. Este tema va a ser tocado en el programa Palabras Compartidas de este viernes a las 7 de la noche, con su repetición el domingo a las 8 de la noche. Vamos a hablarlo en detalle, nos van a presentar músicos panameños y el abogado Manzané los detalles de lo que está en juego, qué se busca y cómo garantizamos que haya justicia por un lado y calidad también por la otra. De esta manera terminamos Zona 8 Tertulias y más para el día de hoy, aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia, que está cumpliendo 71 años este 31 de octubre, la decana de la buena música. Por eso tenemos a Manzané aquí, porque este es un tema que nos interesa a todos y especialmente a Radio Hogar, porque ha sido la decana de la buena música por 71 años. Así que por eso lo tenemos aquí, vamos a desarrollarlo este viernes. Les invitamos a todos ustedes a sintonizar. Nos despedimos, Eduardo Soto, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino, esperando que mañana ya contemos con Pastora Portugal, que está enfermita. Y Arsenio nos despide con un avance de lo que será esta tarde La Rocola. Seguimos disfrutando los artistas y este mes de octubre, los artistas que nacieron en el año 1954, el año aniversario de Radio Hogar. Hoy mi cantar se sentirá. Nos escuchamos y vemos mañana aquí en Zona 8 y Tertulias y más en Radio Hogar. Y vuelvo a amar arena y sol, pues vengo del Caribe, zona del calor. Hasta aquí
Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.